Hola jóvenes, muy buenos días, espero que la estén pasando de lo mejor. Bienvenidos de nueva cuenta a su aula virtual con este clip de seguimiento que vamos a tener acerca de la ficha número 10 y de los contenidos que estuvimos viendo en nuestra clase pasada. Pero como ya es parte de nuestros valores y de nuestra costumbre, no quisiera arrancar el tema sin antes invitarlos a que me acompañen en una pequeña oración ahí en tu lugar. Si estás acompañado de algún familiar, papá o mamá, será una bendición tenerlos junto con ustedes. Sin embargo, si no es así, acompáñame cerrando tus ojos, inclinando un momento tu rostro y poner nuestro día y nuestras actividades de la semana en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por un día más que nos presta de vida. Gracias por la oportunidad y la bendición de poder transmitir a través de estos medios y que no solamente una cuestión académica, sino también una bendición pueda correr a través del internet hacia cada uno de nuestros alumnos, hacia cada uno de sus padres o madres o familiares con los cuales ellos están ahí en casa. Gracias te damos porque nos dan los medios suficientes para poder seguir hacia adelante en nuestro colegio, en nuestra vida día con día. Gracias porque tu misericordia es impresionante. Gracias por cada una de tus bendiciones. Danos sabiduría, danos conocimiento, ayúdanos a enseñar y ayúdanos a aprender también para que las cosas sean lo mejor posible y tu nombre lleve gloria. Bendice a nuestros muchachos, bendice a cada uno de mis compañeros maestros y mis autoridades directivas. Acuérdate de cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Chicos, recuerden que la historia no siempre tiene que ser algo tedioso o simplemente algo en lo que no nos motive a hacer. En el clip anterior estuvimos viendo nuestro tema acerca de diversidad cultural y estuvimos viendo la riqueza cultural que existe en nuestro país y cómo esto se formó desde los tiempos de las civilizaciones antiguas y en el tiempo de la conquista, según estuvimos viendo en el aula, y vamos a continuar con el avance de nuestro tema de la materia de historia para segundo grado. Reciban un saludo también, se me estaba pasando a saludar a mis chicos del B, a mis chicos del C. Mucho gusto tengo yo en saludarlos y bendecirlos también a través de las transmisiones que estamos haciendo. Nuestra ficha 10, chavos, contiene un subtema al cual titulamos México como un país diversificado. ¿Qué tiene que ver este tema en relación con el anterior? Bueno, que juntos podemos, los dos temas podemos resolver los ejercicios de nuestras páginas que he estado dictando en cada uno de los clips que ustedes han estado por ahí reproduciendo. Y antes de entrar a la parte que quiero explicarles el día de hoy, que tiene que ver con las zonas culturales del México antiguo, recordarles por favor que las evidencias de sus tareas y de sus trabajos tienen que ser subidas en las asignaciones del día en la plataforma que estamos manejando. Por favor, chicos, no las suban directamente como un comentario en el post porque no pudiera ser calificada directamente, aunque nosotros bajamos la imagen, pero preferentemente súbanlo directo en la asignación en el apartado de tareas para que ustedes reciban su calificación de manera inmediata. Ok, continuamos entonces. Quiero explicarles un poquito de los asentamientos y cómo se diversificó la culturalidad en nuestro país en las zonas culturales del México antiguo. Tenemos tres zonas principales que fueron las que propiciaron estos asentamientos y fueron los lugares donde las civilizaciones del México antiguo se reprodujeron de esta manera. Tenemos como primer zona cultural o zona geográfica Oasis América. En el clip anterior ya te mencioné o ya te hablé cómo es que se diversificaron, ahora es cómo es que estaban establecidas y qué rasgos poseían. Oasis América estaba ubicada geográficamente hacia la parte norte y abarcaba partes de Estados Unidos y el norte de nuestro país, México, en estados como Sinaloa y Chihuahua. Esta parte de Oasis América tenía ciertos rasgos que compartían con Mesoamérica, aunque Mesoamérica pertenecía más al sur
y ahorita lo voy a explicar, pero compartían ciertos rasgos, pero características de su geografía eran muy específicas porque poseían, como lo puedes ver en la pantalla, un territorio fértil. Esto propiciaba que hubiera buen espacio y que también hubiera buena manera para los cultivos. Esto propiciaba la agricultura a una medida, no tanto como en las partes del sur de nuestro país, pero propiciaba una buena agricultura. Otro de los rasgos es que se cultivaba de buena manera el maíz, el chile y el frijol. Esta parte permitió, por el tipo de clima, por el tipo de zona, permitía que hubiera este tipo de cultivos en el México antiguo. Como unas características culturales que tenía la zona de Oasis América era la relación del intercambio comercial entre la zona de Oasis América y la zona de Aridoamérica, porque colindaban en la parte norte de nuestro país. También compartían ciertas formas de vida con Mesoamérica, aunque Mesoamérica desarrolló la mayor parte de las civilizaciones. Bueno, en esta área de Oasis América también hubo ciertos rasgos que se compartían con Mesoamérica. Una de las características muy específicas de la cultura en el área de Oasis América fue que estuvieron adiestrando de manera militar a los varones. Se enfocaron mucho en el adiestramiento hacia la guerra. Muy bien, esta zona tenía como principal características estas tres simbologías o estas tres láminas que te acabo de mostrar, y tú puedes reproducirlo si algo no pudo quedar totalmente claro. Número 2, la segunda zona geográfica en nuestro país que también propició el crecimiento de las culturas y las civilizaciones del México antiguo fue Aridoamérica. Esta zona de Aridoamérica estaba geográficamente ubicada en la parte de Estados Unidos, ciertos estados de Estados Unidos, pero sobre todo la parte centro y sur de lo que hoy conocemos como el estado de California. También en estados del norte de México como Coahuila, Chihuahua, Sonora, y yendo un poquito más hacia abajo a los estados de Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí. Esa área fue la que se asentó como Aridoamérica. Una de las características principales de la geografía de esta zona era que su clima era semidesértico. No era un clima tan propicio para la agricultura como en otras regiones, pero propiciaba también ciertas facultades para los asentamientos de las etnias que en ese momento estuvieron desarrollándose. Otro de los rasgos característicos que tenía la geografía de Aridoamérica es que tenían poca vegetación. A causa del clima que era semidesértico, se generaba otra diferente vegetación, y esto propiciaba que la gente establecida en Aridoamérica se dedicara más a la caza, a la cuestión nómada, estuvieran más enfocados a recolección de ciertos frutos, inclusive que se daban en las zonas semidesérticas, como actualmente todavía lo vemos en nuestro país. Pero ese rasgo fue muy particular, que esta área propició a que la gente estuviera más dedicada a la caza y a la recolección. Aridoamérica fue una zona un poquito complicada por el tipo de terreno, por el tipo de clima. Sin embargo, hubo civilizaciones o ciertas etnias que hasta la fecha en nuestro país siguen asentadas en estas zonas geográficas. Uno de los rasgos culturales que tenía el área de Aridoamérica era que la vida de las civilizaciones en aquel entonces era una vida nómada. ¿A qué se refiere la vida nómada? Como lo hemos visto, o ustedes lo han estudiado también por ahí con alguno de mis compañeros, es esta vida que se asentaba durante un tiempo en cierta zona geográfica. Al acabarse los recursos naturales o los recursos materiales, tenían que emigrar hacia otra zona, tenían que ir recorriendo diferentes zonas para poder subsistir, ya que era un terreno un poco infértil, no era como las otras zonas que los climas propiciaban más la cuestión del cultivo y la reproducción de algunas semillas. Eso básicamente provocaba que las civilizaciones de nuestro país en ese entonces estuvieran más dedicadas a la caza, a la recolección y subsistencia de esta manera de vida nómada. Los asentamientos que todavía podemos encontrar en nuestro país como rasgos desde aquel entonces son las etnias como las tarahumaras y las jova. Esta parte de Aridoamérica todavía permitió
que ciertas etnias y que ciertas culturas quedaran todavía asentadas en estas zonas, como lo podemos ver en estados muy claros como Chihuahua, donde está la mayor cantidad de asentamientos de la etnia tarahumara, que todavía en nuestro país hasta la actualidad sigue vigente. Esa es una de las características principales de Aridoamérica. Número 3, que sería la tercera zona geográfica que vamos a hablar, y es una de las más extensas o la más protuberante en cuanto a la historia, es Mesoamérica. Mesoamérica fue una de las regiones más extendidas en todos los sentidos, geográficamente ubicada en las partes centro y sureste de nuestro país, México, y alcanzó hasta cierta área, cierta área norte de Centroamérica. Lo que comienza o lo que colinda entre México y Centroamérica, los asentamientos de las culturas en Mesoamérica abarcaron hasta esta zona geográfica. Uno de los rasgos característicos de la geografía de Mesoamérica es que era una macrorregión. ¿A qué nos referimos con una macrorregión? Que era una extensión muy amplia, donde la mayoría de las culturas que hemos estudiado, y en base al ejercicio anterior, como lo mencioné, la maya, la tolteca, chichimeca, zapoteca, tlaxcalteca y algunas otras, tuvieron el mayor auge, el mayor crecimiento. ¿Por qué? Era una zona que poseía gran diversidad de climas y era una zona demasiado fértil. Hasta la fecha sigue siendo una zona geográfica que tenemos climas desde los fríos en las montañas hasta árido-cálidos, también hay cálido-tropicales en esta zona geográfica, y eso permite la mayoría de los cultivos y que pueda reproducirse con facilidad. En Mesoamérica, una de las principales actividades de cada una de las culturas prehispánicas era el cultivo del maíz, que llegó a considerarse como la moneda prehispánica, llegó a considerarse como la moneda para los trueques y los tipos de cambio que se hacían entre cada una de las poblaciones. A causa del clima en Mesoamérica podía haber mayor generación de diferente tipo de cultivos, pero su principal actividad era el maíz. Fue uno de los más extensos, que cada una de las culturas, así como lo hemos visto en clase a través de las ruinas y a través de la exposición de los diferentes rasgos que ellos dejaron culturales, siempre el maíz estuvo presente no solo como parte de la dieta básica de las civilizaciones antiguas, sino también, como lo vimos en los códex, dejaban cierto rasgo de comunicación, era una moneda de intercambio. Una de las características principales de la cultura en Mesoamérica era la construcción de las pirámides escalonadas. Hasta la fecha en nuestro país tenemos este tipo de ruinas antiguas que nosotros podemos visitar, pero este tipo de pirámides escalonadas eran o se consideraron centros ceremoniales, muchas de ellas, otras llegaron a ser tumbas, otras llegaron a ser centros de gobierno. Esas eran características que tenían estas pirámides escalonadas, desarrolladas principalmente en el área de Mesoamérica. Número 2, algo muy específico que tuvo la región de Mesoamérica al tener culturas como la azteca, azteca o mexica, como la maya, como la tlaxcalteca, olmeca, chichimeca, de las más fuertes que se asentaron en el área de Mesoamérica, fue el uso de los calendarios, que se dividían en dos tipos. Uno era el calendario ritual, que constaba de 260 días, y el otro era el calendario civil, que constaba de 365 días. Esto fue muy característico en Mesoamérica porque se desarrolló, y nosotros hemos estudiado cómo el calendario azteca ha sido una base para el desarrollo de cierta numerología, o ha sido un desarrollo para ciertas características de calendarios que inclusive tenemos hasta la actualidad. Como número 3, en estos rasgos culturales, las culturas en Mesoamérica tuvieron cierto sistema de gobierno muy bien ordenado, establecido, comenzando por los emperadores, los sacerdotes o la gente que llevaba la cuestión religiosa en ese momento, y también aparecía la línea de los guerreros y después la población. Había un sistema piramidal en la cuestión de gobierno, y esto permitía que las familias de los emperadores pudieran ir desarrollando, a través obviamente de la guerra, el capturar a las culturas cercanas, y los empezaron a hacer tributarios. Es así como la cultura mexica
fue creciendo desde la parte de Centroamérica, cuando en su caminar hacia la Gran Tenochtitlán y el asentamiento que ellos tuvieron, fueron creciendo y desarrollándose a través de la cultura, a través de la caza, el intercambio comercial, pero una de las actividades principales fue la guerra. Así fue como ellos pudieron crecer en extensión, en territorio, y lograr que las culturas aledañas, inclusive más ancestrales como la olmeca, o una de las más ancestrales también, la tlaxcalteca, llegaran a ser tributarios de la cultura mexica. Este dato es importante conocerlo porque vamos a después formular y resolver los ejercicios siguientes. Ahora bien, chavos, les tengo un ejercicio que quiero que vean muy bien en su pantalla y que puedan anotar en su cuaderno de historia, su cuaderno de texto, las siguientes instrucciones. Número 1, tienen que comprar ustedes un mapa del país de México completamente en blanco. Ese mapa del país de México va a ser pegado en su cuaderno de texto, y sobre el mapa en blanco van a delimitar las 3 zonas geográficas que acabo de explicar, cada una con diferente color, y la van a sombrear, la van a delimitar y la van también a sombrear. Número 2, sobre la sombra que ustedes han delimitado en las zonas geográficas que acabo de explicar, van a colocar cada uno de los 3 números que tengo en pantalla. Número 1, Mesoamérica. Número 2, Oasis América. Y número 3, Aridoamérica. Este ejercicio tiene que estar pegado en tu cuaderno de texto, y recuerda que tienes que enviar la evidencia en una foto, en un Word, pegado en un Word. Si tomaste la foto o lo quieres convertir a archivo PDF, lo puedes hacer también. Para finalizar, chicos, les tengo esta tarea de seguimiento que estamos llevando a nuestro libro de texto, y es un análisis de la lectura de la página número 48. La página 48, ligado al tema que estoy explicando, vienen ejemplos y también vienen preguntas acerca de los asentamientos en el México actual. Posteriormente hay que resolver los ejercicios de la página 48 a la 50, chicos. No solo la 48 y 50, no, es 48, 49 y 50 como lo estoy especificando aquí en nuestra pantalla. Si tienen alguna duda, no olviden postear sobre la materia, postear sobre la clase del día y hacerme llegar sus comentarios. Si algo no quedó bien reforzado, bien explicado, por ahí les puedo aclarar también sus dudas. No quiero irme sin antes recordarles, chicos, que tenemos estas recomendaciones. Y se trata acerca de las evidencias de las tareas. Lo dije hace ratito en el video. Acuérdense de subir a la plataforma sus archivos para poder ser calificados. Número 2, lávense con abundante agua y jabón. Miren, aquí tenemos un jaboncito sin marca, ¿sí? Para que ustedes se laven constantemente las manos. Acuérdense que estamos viviendo situaciones actuales de pandemia y tienen que estarse lavando las manos y haciendo higiene personal y en su casa de una manera constante. También, si van a salir a acompañar a papá o mamá a alguna actividad, no se olviden del uso del cubrebocas. Ahorita es muy importante en nuestra ciudad. Cuídense, por favor, sabemos que estamos en las manos de Dios. Por mi parte ha sido todo en este momento, este clip de historia. Vamos a continuar con las clases en nuestra plataforma. Saludos y bendiciones para todos.